buenas intenciones.
aunque querramos cambiar de vida, si no tenemos una fe viva en Dios, no vamos a poder ser distintos a los demás. Por eso hoy quiero leer lo que dice primera de Juan 5 del 4 al 5. La escritura es nuestra norma de fe. Nosotros no somos fanáticos, tenemos un manual que nos guía cómo creer en Dios, cómo relacionarnos con Dios y qué esperar de Dios. ¿Sí me expliqué? Nosotros no somos fanáticos que creemos por creer, tenemos un fundamento que es Cristo, pero tenemos un manual que nos va a conducir a nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Ahí establece lo que podemos creer y lo que no debemos de creer. Establece el estilo de vida que debemos de llevar como hijos de Dios. Por eso es importante que nuestra fe nos lleve a conocer a Cristo y nuestra fe nos lleve a creer que la palabra que está en la Biblia es la palabra que fue escrita para que conocemos de Cristo y conociendo a Cristo tengamos vida eterna, como lo dice San Juan 20 y verso último. Dice 1 Juan 5 del 4 al 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él ha vencido al mundo. ¿Pero qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Sino todo el entorno que nos rodea en este planeta. No es malo el mundo. Lo que gobierna el mundo, eso es lo negativo para nosotros. Pero el creer es más que saber, es tener simpatía o aceptar racionalmente que Dios existe. El creer o el tener fe significa que Cristo implica nuestra confianza en Él, nuestra dependencia, el involucramiento y entrega en todo nuestro diario vivir descansa en Él. Eso es tener fe en Cristo. Creer en Jesús significa confiar en que Él es el Señor y que es suficiente para ayudarnos, cuidarnos y salvar. Por eso el único que puede venir a traer paz, el único que puede venir a traernos esa confianza en nuestro diario vivir, se llama Jesucristo. Pero para nosotros tener una fe viva necesitamos escuchar el consejo de Jesús, como lo dice aquí en Juan 14:1, en el cual dice: si creen en Dios, crean en mí. Jesús está diciendo: si tú crees que hay un Dios, entonces cree en mí. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie lleva al Padre sino por mí. Esa es la importancia de creer en Jesús. Pero el creer en Jesús no es una religión. El creer en Jesús es un compromiso de poner a Dios en mi vida, porque he conocido la obra que hizo Cristo para abrirnos el camino al Padre. Cuando nosotros no vemos el sufrimiento, el martirio, la humillación que sufrió Jesús para darnos libertad, es cuando nosotros no valoramos el amor del Padre a darnos a su Hijo, es cuando las personas menosprecian la relación con Dios. Es cuando no hay una vida de compromiso en buscar que Él sea nuestro guía en nuestro diario vivir. Cuando nosotros como personas no tomamos en cuenta el sacrificio en la obra expiatoria que hizo Jesús para llevarnos en una relación con Dios y el poder de Dios de resucitar a nuestro Salvador para que Él esté sentado a la diestra intercediendo por ti y por mí. Cuando nosotros no tenemos en cuenta
eso nuestra fe es déficit. Por eso Jesús nos exhorta en Juan 14:1: si creen en Dios, crean en mí. Pero esa fe necesita compromiso, esa fe necesita seguridad, esa fe necesita caminar sabiendo que Él está conmigo, aunque todo se esté derrumbando. Eso es depender de Dios. Cuando Marta, ante la pérdida de su hermano Lázaro, cuando tenía el dolor, cuando tenía su sufrimiento, Jesús solamente le dijo: cree en mí. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El mismo Cristo nos está impulsando a creer, pero una fe que conmueva nuestro interior, una fe que nos comprometa a decir: si Él lo dice, Él lo va a hacer. Porque necesitamos una fe activa, una fe viva, porque Hebreos 14:6, ¿qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si tú estás hoy aquí es porque crees que Dios es hacedor de milagros. Dios puede cambiar mi familia, Dios puede cambiar a mis hijos, Dios puede traer salud, Dios puede proveerme, pero necesito una fe que se postre delante de Dios en el nombre de Cristo y decir: si Él lo ha dicho, yo lo voy a creer. Necesitamos tener ese estilo de vida que comprometa a Dios en nuestro diario vivir y nosotros comprometernos a Él. ¿Cuál es la diferencia entre los verdaderos cristianos y aquellos que creen sin compromiso? Su estilo de vida. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que creen en Cristo Jesús y aquellos que creen en Dios? Una vida comprometida. Una vida que da un fruto. Miren, cuando yo estaba hace muchos ayeres ahí en la arena, que era líder de jóvenes, recuerdo que empezó a ir un joven a la iglesia y él era mal hablado, era dicharachero, era de todo, y de repente llega y me dice: Ariel, ya no digo malas palabras. Ariel, algo ha sucedido en mi vida, el estar viniendo, el estar escuchando, el estar conviviendo ha cambiado mi vida. Y le dije: esa es la obra de Dios por la obediencia a escuchar su palabra. Y nuestras vidas, cuando estamos escuchando una palabra, cuando estamos conviviendo con gente que le cree a Dios, nuestra vida empieza a ser diferente. Por eso necesitamos reconocer que la fe en nuestro estilo de vida tiene que ser una fe activa, una fe en donde yo me pregunte: ¿estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o cómo debo de buscar que las promesas de Dios estén realizándose en mi vida? No puedo ser el mismo de ayer, porque hoy son nuevas sus misericordias, y eso implica tener una relación más íntima con Dios. Por eso nuestra fe necesitamos reconocer que Él está contigo. Platicando con mi esposo hoy en la mañana, le digo: ¿qué fe tenía Pablo, el apóstol Pablo, cuando define el ministerio, que dice: a mí me han apedreado, a mí me han perseguido, he naufragado, me han traicionado, ayúdame? ¿Sí? Y todavía cuando ya va a morir, allá en Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la diferencia entre esa fe y la fe de nosotros? Pero también le decía: ¿por qué Pablo tenía una enfermedad en su vista o en su cabeza? Y Pablo podía orar por los enfermos, y Pablo podía pasar y la sombra sanaba, pero ¿por qué Pablo no era sano? Y Pablo mismo lo reconoce: para que no se me... Dios es un Dios hacedor de milagros, pero va a haber mucho tiempo en la eternidad para decirle: Dios, ¿por qué permitiste que Job la perreara tanto? ¿Por qué permitiste que Job, si siendo justo tú lo presumiste y le permitiste pasar eso?
Y ahora los hermanos no los saludas y se van de la iglesia. ¿Por qué hiciste que Noé construyera un arca en 100 años y todos lo ofendían? Nunca había llovido y él decía que iba a llover. ¿Por qué a los profetas le decía cásate con esa mujer? Pero es una prostituta, tú cásate y ten hijos y ámala. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida, pero lo importante es que tu fe permanezca creyendo en las de Dios. Él no falla. Él. Por eso hoy es el día para que nosotros recordamos lo que dice Hebreos 10:38. Y esto es para ti. Mas el justo vivirá ¿por qué? Y si retrocediere, no agradará a mí. Nosotros tenemos que avanzar. Si Dios te ha dado una promesa, tú créela. Porque, ¿qué mueve tu vida en el diario vivir? Muchos viven para una carrera, tienen sueños de tener un gran carro, fama, riquezas. Sea lo que impulse tu vida, esto se convertirá en la prioridad de tu diario vivir. Moldeará tu voluntad y tu carácter. Piénsalo bien. Si tu razón de vivir es falible, tarde o temprano te sentirás frustrado. Tarde o temprano, aquello material, aquellos sueños, si Dios no está en esa relación, te sentirás frustrado. Ejemplos de artistas que tienen fama, que tienen dinero, que tienen bienes, tienen mujeres, tienen hijos y terminan suicidándose. ¿Por qué? Gente que viene a la iglesia como una forma, un estilo de vida, que no tienen compromiso, que no hay una relación con Dios, de repente terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no hay una fe activa en su diario vivir. Porque no hay un compromiso de buscar a Dios cada día. Por eso nosotros necesitamos entender que si hemos empezado a vivir una vida por fe, caminemos hasta que el Señor mande por nosotros o nosotros nos vayamos con Él. Vivir por fe significa tener confianza plena en Dios. Vivir por fe es que Dios venga a nuestra vida y le necesitemos para consultarle en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a compartir, en lo que vamos a comer. Dios debe ser nuestro oxígeno en nuestro diario vivir. La Biblia da esa opción de una vida totalmente rendida a Dios y opuesta a lo que el mundo da. El mundo fomenta la autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales y el apego a todas las garantías humanas. Pero si tu vida depende de esas cosas, tarde que temprano, te encontrarás sin nada de esto. Y recordemos a Job. Job tenía riquezas, Job tenía familia, Job tenía una religión, Job tenía un estatus social. Pero llegó un tiempo en que se quedó sin nada. Se enfermó y aún así él se mantuvo buscando de Dios. Él se mantuvo confiando en Dios. Pero su fe, aunque se quedó sin nada, como dicen los mensajitos que nos mandan, pero se mantuvo con fe en Dios. Miren, como cristiano en la iglesia he tenido muchas experiencias. Y hay gente que viene buscando que su matrimonio se restaure, Dios hace la obra, empiezan a caminar juntos en un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero se acostumbran a estar bien y dejan de buscar a Dios. Hay paz, hay dinero, viajan, prosperan, pero de repente ya no, Dios es un amuleto solamente. Y empiezan a ir por la iglesia por compromiso y su convicción se empieza a apagar. Y de repente aquello que los invitó a venir a Cristo, la necesidad que fue satisfecha por la presencia de Dios, de repente sutilmente se empiezan a alejar de las cosas de Dios y termina el matrimonio.
no porque fuera la voluntad de Dios, sino porque su pasividad en su fe no les permitió alentar la voluntad de Dios en ellos. El conformismo y la comodidad vinieron a destruir la fe que estaba creciendo en ellos. ¿Se acuerdan de aquella anécdota que nos dicen que la rana, cuando la echas en un bote de agua caliente, salta porque reacciona? Pero de repente esa rana la ponen en un bote de aluminio con agua fría, la ponen bajo la llama de manera lenta y está tan conforme la rana que la cocen de manera tranquila. Y muchas veces Satanás no te va a venir a destruir echándote al agua caliente. Te va a poner en un confort y tu fe se va a ir perdiendo. Y te vas a empezar a fijar las fallas que tienen los demás. Y te vas a fijar lo que te hace falta y lo que tiene aquel. Y no vas a estar observando a aquel que te ha provisto todo. Por eso, como dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Dios. No te conformes. El confort destruye la prosperidad. El confort destruye nuestra fe. Por eso Dios ha hecho que muchas cosas sucedan para llevarnos a un crecimiento, pero mi fe tiene que depender de que si Dios permite que sucedan cosas es para llevarnos a un crecimiento, para llevarnos a una mejor prosperidad y movernos de nuestro confort, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros realmente dependemos del Dios que dice que el justo por la fe vivirá, nuestra justicia en Él nos llevará a ser mejores. Pero necesitamos un compromiso con Él. La fe te mantiene de pie aunque parezca que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. La fe en Cristo te sostiene cuando las fuerzas disminuyen y cuando la oscuridad limita tu visión. Decide vivir por la fe mientras vives. Pase lo que pase, no negocies tu fe. Deja que ella moldee tu carácter y guíe tus decisiones todos los días. Mis hermanos, necesitamos vivir por fe. Necesitamos caminar por fe. Necesitamos creer que hoy es la oportunidad para ser mejores como hijos de Dios. Cuando nosotros conocemos personas que teniéndolo todo no son felices. Un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Sí? Esa mujer tenía la economía, buscó la salud. Póngamela por favor. Buscó la salud, lo consultó, acabó con sus recursos y tuvo que activar su fe. Tuvo que decir, ya nada, ya no tengo esperanza, ya los médicos no han hecho nada, ya los remedios no han prosperado, ya nadie me ha podido ayudar, y tuvo que activar su fe y dijo, si tan solo toco el manto de Jesús, voy a ser salvo. Pero el activar su fe significa camina hacia el encuentro con Dios, porque Él ya ha hecho todo lo posible por acercarte a ti. Ahora tú ven a Él, porque Él dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero ahora depende que tú camines hacia la presencia de Dios para que recibas el toque de Dios, porque Dios sigue obrando en aquellos que le creen. Y entonces esta mujer, cuando acabó todos sus recursos, cuando acabó de visitar médicos y se dio cuenta que no podía recibir algo más, entonces activó su fe y dijo, si tan solo tocare el manto, seré salvo. Hombres de Dios que se mantuvieron activando su fe, que pasaron por momentos de dificultad, tú lo sabes. Y tenemos una historia de héroes de la fe en Hebreos 11, pero quiero mencionar solamente algunos. Abraham, considerado el padre de la fe.
Y por la fe y la obediencia en Abraham, todas las familias en él pasan a ser benditas si creen en el nombre de Cristo Jesús. Noé, 100 años construyendo una barca por mandato de Dios, aguantando la carrilla de todos y aún la de su mujer. Job, un hombre que tenía todo, pero que abrió la puerta al temor. Un hombre que Dios presumió ante todos sus hijos y dijo: ¿no has visto a Job? Un siervo fiel, alguien que me ama, alguien que no ha protestado. Y Satanás le dijo: a ver, quítale lo que tienes, a ver si no reniega contra ti. Y a veces por andando presumiendo a Dios, nos va como en feria. Porque Dios tiene un buen concepto tuyo. Por eso cuando estamos en prueba le decimos: Dios, no tengas tan buen concepto mío, déjame así, tal calmadito. Pero Dios nos ama y quiere que crezcamos en fe. Y a veces el crecimiento duele. A veces el poder valorar lo que tenemos, a veces Dios permite que lo pierdas o que se te ponga en duda para que tú aprendas a valorar lo que tienes. Mis hermanos, la vida es un milagro. Mis hermanos, la fidelidad de mi pareja hacia conmigo es un milagro. Mis hermanos, el tener hijos que te amen es un milagro, viviendo en una sociedad tan egocéntrica y tan distanciada de los valores de Dios. Pero el hecho de que tengamos fe nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pero fe en Dios es compromiso. Fe en Dios es permitirle que Dios venga y escudriñe mis pensamientos y las actitudes de mi corazón y que me reoriente hacia aquello que le bendice a Él. Porque si yo bendigo su nombre, mi vida está llena de todas las bendiciones que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. Una fe activa. Una fe que me mueva a doblar mi voluntad al Dios en el que creo. Una fe que me lleve a hablarle a aquel que necesita esperanza. Una fe que me lleve a quitarme mi chamarra y dárselo al que tiene frío. Una fe que me lleve a aportar para que lleven el evangelio de donde no se le conoce. Una fe que me involucre en reflejar a Cristo por amor. Esa es la fe que ocupa nuestro estilo de vida. No una fe conformista. Una fe agradecida sí, pero no una fe conformista no. Necesitamos nosotros caminar en esa libertad. Mis hermanos, en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia queremos gente libre. Queremos gente confiada en Dios. Queremos gente no manipulada. Queremos gente que pueda leer la Biblia y cuando está escuchando el mensaje diga: eso ya lo leí en la Biblia. Y queremos predicadores que modelen la fe que se predica. Eso es vivir con, tener un compromiso. Y eso es a lo que Dios nos llama y dice: vayan y prediquen, enseñen la palabra y a los que crean, bautícenlos. Es decir, ve y predica tu fe, pero con tu estilo de vida. Porque en hebreo dice: y lo que predicaron ellos no sirvió, porque no iba acompañada de fe en los que la predicaban. Entonces nosotros, cuando tenemos una relación con Dios, el Cristo tiene que estar engendrado en nosotros y nosotros vivir esa fe por gratitud, no por obligación. Aunque a veces es necesario sentir el compromiso para poder reconocer quién nos ha dado todo. Dice Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfaré sobre la muerte. No importa las circunstancias, eres victorioso. No importa lo que pase, Él te sostiene. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Dice Romanos 8. ¿Quién te apartará del amor de Dios si tienes una fe viva en Dios? Por eso yo sé que nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo.
Nuestra fe tiene que estar caminando en la voluntad de Dios. Mi hermano, ¿cuánto hace que no lees la Biblia? ¿Cuánto haces que no te arrodillas ante Dios y le dices, Señor, aquí estoy, ayúdame? Tenemos como personas etapas de aliento, de victoria, pero también tenemos etapas de depresión, de luchas, de angustias. Y yo recuerdo hace muchos años que estando en la arena, de repente yo ya quería tirar la toalla, dijo, yo no sirvo para él. Ya me cansé, ni disfruto el mundo, ni disfruto la iglesia, ya chale, ya. Prefiero irme allá, pero te va a hacer el infierno, bueno. Y recuerda, ya saben cómo predica, bueno, los que conocen a la señora Delma, predicó un mensaje terrible, pero que para mí me ayudó. Y trajo mi convicción, aquella palabra para mí, en donde dije, Satanás, escúchame bien, me doblo pero no me quiebro. Y fue un reto el caminar, pese a que yo no me sentía apto, pese a que yo miraba las fallas de muchos de los demás, pese a muchas cosas, Dios vino y alentó mi fe a caminar en medio de la dificultad y me aferré en Él, sabiendo que Él me va justificando día con día si yo le permito cambiar mi mente. Y hoy quiero decirles, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena creer en Cristo, involucrarlo en mis actividades, porque Él es mi Señor y me va bendiciendo cada día conforme a tu voluntad, a su voluntad. Vivir por fe puede exigir que renunciemos a algunas cosas que a Dios no le agrada. Creer que las promesas de Dios van a transformar nuestras vidas para mejorar nuestra relación con Dios y con los seres que nos aman. La fe es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante cuando parece que todo se desmorona. Mi hermano, las adversidades que tengas que enfrentar, créelas que en Jesús las vas a vencer. Porque Él vive, nosotros vivimos. Si tenemos una fe viva. ¿De quién corresponde que nuestra fe sea fortalecida? ¿De quién corresponde que nos mantengamos libres de prejuicios, de ataduras religiosas? ¿De quién corresponde caminar con la mente libre y con la cara levantada esperando la redención de Cristo? Depende de cada uno de nosotros que tengamos una relación con Dios, pero una relación que nos liberte, una relación que nos haga sentir felices, una relación que traiga paz, una relación que nos impulse a hablar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Ese es el amor que Dios ha traído para nuestras vidas. De ti depende tener un Dios que te dé vida, o de ti depende creer en un Dios que condena. Pero Cristo nos ha venido a decir, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Mi paso dejo y mi paso doy. Es elección tuya tomar la paz de Dios y que ella crezca en tu vida, porque la voluntad de Dios es que tú seas feliz y tengas una fe genuina. Hoy es el día para que la fe resplandezca, pero una fe que involucre a Dios en tu diario vivir, una fe que te permita saber que tenemos a un defensor grande con nosotros, y esa fe nos ayuda a decir, en Él yo estoy seguro. Es una fe eficaz, la que nos va a permitir disfrutar de todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, y al resucitar, Él nos dice, los espero, tengo morada para ustedes, pero es esa fe la que me impulsa cada día a vivir agradecido con Él. Este es el mensaje. Aviva el fuego de tu espíritu con la palabra de Dios, y que tu fe te impulse a esperar lo mejor en Él, porque Él no nos ha dejado solos. Y si tú tienes problemas, si tú estás luchando con tus pensamientos, si tu carácter te está trayendo consecuencias que están destruyendo tu familia, hoy es el tiempo de decir, Dios, ayúdame y dame esa fe que pueda esperar lo mejor en ti. Si tú estás teniendo problemas en tu cristianismo porque estás siendo avasallado por Satanás y tus pensamientos te están trastornando, hoy es el tiempo, ven a Cristo,
y humíllate a Él para que Él te levante. En Él somos más que vencedores, pero necesitamos una fe comprometida a permitirle que cambie mi estilo de vida. Pongámonos de pie.